Bueno, ¿qué tal, traders? Bienvenidos una vez más a una revisión de los días martes, en donde acostumbramos a hacer cápsulas en las cuales entregamos perspectivas y, por supuesto, también hablamos de ciertos aspectos técnicos y teóricos en el trading. En esta oportunidad, comenzando ya la segunda semana del mes de octubre, hemos querido comenzar a revisar las previsiones que tenemos para el cuarto trimestre de este 2022, teniendo en cuenta también que hoy se han lanzado, o bien el Fondo Monetario Internacional ha lanzado sus previsiones para el último trimestre del año. Un trimestre que está cargado en cuanto a expectativas de mayores alzas en la política monetaria de bancos centrales como puede llegar a ser Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y por ende los efectos que esto pueda llegar a tener sobre la inflación principalmente, y cómo los mercados van a interpretar estas alzas de tasas y considerar, por supuesto, los periodos de restricción y menor aceleramiento económico que estamos revisando durante el último tiempo. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admiral Markets Latam. Te quiero recordar, por supuesto, que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica y obviamente en nuestro perfil de Instagram @Admiral Markets Latam. Así que te dejo invitado a que te sumes a nuestras distintas redes sociales, en donde diariamente estamos colgando contenido para que todos nuestros clientes y usuarios estén informados de lo que sucede en los mercados en el día a día. Disculpen, y recientemente, de hecho, estas últimas 2 semanas, Admiral Markets ha ganado y ha sido galardonado como el mejor broker de América Latina o LATAM para poder realizar trading en acciones, tanto inversión como trading en acciones a través de nuestras distintas cuentas. Y por eso es que te quiero recordar que tenemos en dentro de nuestra oferta algunas garantías, como por ejemplo operar acciones sin pagar comisiones a través de nuestras cuentas MT4, MT5 y Linkvest MT5 para que puedas acceder al mercado. Pues bien, vamos ya de lleno a revisar las perspectivas que tenemos para este año 2022 y por supuesto este último trimestre del año, en donde la posibilidad de tener una política monetaria restrictiva es la gran preocupación de los mercados, y en cuanto a la renta variable particularmente, y el exacerbado movimiento que el dólar ha presentado durante el último tiempo. Sin duda que la actividad económica mundial está experimentando una contracción importante, y con ello, por supuesto, la posibilidad de tener un escenario o bien una amplia base y más acentuado de los previstos, con una inflación que registra máximos de las últimas décadas y perspectivas económicas que dependen de la calibración adecuada de las políticas monetarias y financieras, teniendo en consideración que no tan solo la política monetaria de los bancos centrales puede llevar a tener un buen paradero o un buen futuro para la economía mundial, sino que también las políticas fiscales que vayan acompañando precisamente estos cambios o estas restricciones o este proceso que se lleva por delante, para poder finalmente tener un escenario mucho más favorable en el tiempo. Hoy por hoy, sin duda que la inflación viene a ser uno de los grandes problemas para la economía mundial, en donde los principales puntos que tenemos por delante en términos de preocupación del mercado, tanto para las distintas economías de manera transversal, viene a ser el costo de la vida, las condiciones financieras adversas y, por supuesto, en donde la invasión rusa a Ucrania a comienzos de este año, en marzo de este año 2022, ha zanjado finalmente o bien ha agravado las condiciones macroeconómicas para Europa y el mundo entero. Y, por supuesto, también teniendo en cuenta que la persistencia de la pandemia, en términos de que algunas economías o algunas regiones siguen considerando ciertas medidas restrictivas, y con ello, por supuesto, actúan en un directo detrimento del dinamismo interno y, por supuesto, de los diversos sectores que a las economías, por supuesto, vienen a comprender. El crecimiento mundial se desacelera de manera categórica. Hemos visto cómo el año pasado, el 2021, el crecimiento mundial mostró una expansión de un 6%. Ya para este año el crecimiento se proyecta en torno a un 3,2%, mientras que para el año 2023 las proyecciones están apuntando a un 2,7%, un par de décimas por debajo de la previsión que se estuvo entregando durante el mes de julio. Es el crecimiento más flojo desde el año 2021 a la fecha. Algunas de las perspectivas de crecimiento mundial, por supuesto, vienen a zanjar cuáles van a ser los atractivos en términos de dónde tenemos que buscar inversiones, dónde tenemos que estar invertidos. Es la gran pregunta que uno se debe hacer: ¿dónde tengo que invertir mi dinero? Y, por supuesto, las previsiones favorables que los mercados pueden llegar a tener puede ser o pueden radicar precisamente en estas perspectivas, o bien en la confianza que los inversionistas estén
con la cual estén mirando finalmente a dichas regiones. En Estados Unidos hemos visto cómo el crecimiento viene mostrando una recesión técnica durante el primer y segundo trimestre de este año, en donde el Producto Interno Bruto de Estados Unidos muestra una contracción de menos 1,6%, mientras que el segundo trimestre demostró una contracción menor, pero aún así en retroceso, un menos 0,6% de crecimiento. Aquí es donde el aumento de los tipos de interés oficial ordenados por la Reserva Federal de Estados Unidos para poner finalmente una cota o bien frenar la inflación están haciendo daños en el gasto interno, en la demanda interna y especialmente en inversiones residenciales. Ante esto, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que vienen tiempos bastante difíciles para la economía mundial, pero que espera que la incertidumbre derivada del espiral inflacionario que se viene dejando durante los últimos 12, 24 meses y que se suma, por supuesto, o que agrava la condición, la guerra en Ucrania no suponga un impacto demasiado grande para la primera economía del mundo, gracias y sobre todo a los reportes de empleo que, como bien conocíamos al cierre de la semana pasada, el reporte sigue mostrando un escenario bastante robusto, que más adelante en algunas slides estaremos revisando algunos efectos o bien cómo se viene comportando la tasa de desocupación en Estados Unidos durante este último tiempo. Aquí es donde finalmente el periodo restrictivo que lleva a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos señala un crecimiento menor, entendiendo que las condiciones macroeconómicas se agravan debido al encarecimiento del dinero, como hemos observado, por supuesto, un incremento en el valor del dólar durante los últimos 24 meses prácticamente, pero que también las condiciones en general muestran un menor dinamismo, un menor acceso al crédito y con ello, por supuesto, tienden a agravar las condiciones como lo hemos señalado de manera interna. El principal objetivo de la Fed y por supuesto de los bancos centrales en esta escalada de las tasas de interés es sin duda contener el avance de la inflación como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Pero también debemos entender que gran parte de lo que viene señalando o los riesgos existentes en torno a las expectativas de inflación se van alejando de la realidad si la lucha contra la subida de los precios pierde impulso. Por ende, es donde los meses venideros, y por supuesto esta semana en donde vamos a conocer un nuevo reporte de inflación para Estados Unidos, pueden llegar a ser determinantes, debido a que las expectativas señalan nuevamente una contracción, como vamos a revisar más adelante, en torno a un 8,1%. Si estas expectativas finalmente no se tienden a cumplir, puede ser un escenario complejo para la economía americana, entendiendo que las tasas de desempleo sugieren todavía que la política monetaria deba o puede llegar a seguir siendo excesivamente restrictiva durante los próximos meses. En el caso de China, la baja inflación y la relajación de su política monetaria, una política monetaria flexible que busca incentivar la demanda interna, parecen ser sin duda una de las excepciones particularmente demostradas durante el último tiempo, entendiendo que si bien China demuestra una ralentización económica severa y que esto puede estar afectando, por supuesto, al resto del mundo, principalmente por el peso que tiene China en torno a la cadena de suministro, puede llegar a ser un escenario ligeramente favorable para algunos socios comerciales, entendiendo que esta flexibilización monetaria que implementa el Banco Central de China y una inflación que remite o bien que se mantiene bastante baja, permite entonces entender o bien manifestar la posibilidad de que las importaciones en China y el dinamismo interno significan algo favorable para economías como las latinoamericanas en particular. Si bien la previsión calculada de crecimiento para este año 2022 es de un 3,2% en China, una décima menos que en julio, y de un 4,4% para el 2022, dos décimas por debajo de lo señalado anteriormente, pueden ser precisamente algunas de las señales que los mercados estén revisando y que no dejen de mirar, por supuesto, en cuanto a las expectativas y cuáles pueden llegar a ser superadas eventualmente. Debemos entender que grandes de las cifras que uno tiene que estar mirando en el futuro para poder pronosticar posibles evoluciones favorables y, por supuesto, buscar posiciones positivas o bien posiciones largas en los mercados, van a ser las cifras de PMI los que entregan o cifra que entrega un anticipo generalizado de lo que puede llegar a estar haciendo la economía en un futuro. Por tanto, las cifras de PMI que se puedan llegar a conocer durante el último trimestre de este 2022 van a ser cifras que pueden llegar a ser gravitantes para entender cuáles y dónde van a ser las oportunidades para buscar posiciones de compra en los mercados de renta variable.
En China se está siguiendo, como lo hemos señalado anteriormente, una política sanitaria diferente a la del resto del mundo y que es algo que viene a lastrar la actividad económica china en las proyecciones recientemente comentadas. Por ende, la posibilidad de tener un escenario en donde tengamos todavía una persistencia de las condiciones negativas o desfavorables durante el último tiempo o bien durante el último trimestre pueden ser algunos de los gatillantes para revisar posibles escenarios todavía negativos o bien sensaciones negativas para la economía. Ahora, ¿cuál puede llegar a ser la ventaja o bien cuál puede llegar a ser la estrategia de China? Es interesante lo que viene a suceder, porque finalmente la pandemia ha sido combatida y bien prácticamente gobernada a lo largo del mundo. Vemos como incluso países como Chile, que tiene una de las altas tasas de vacunación a nivel mundial, recién el 1 de octubre desestimó el uso de mascarilla y la cantidad de los aforos, o bien los aforos restringidos que se mantenían hasta algún minuto. China también es una de las economías o bien uno de los países que tiene altas tasas de vacunación, probablemente no con la vacuna más eficiente, pero aún así tiene altas tasas de vacunación y por tanto uno podría entender que China debe ser uno de los países que haya o debido controlar la pandemia lo antes posible. Ahora, la posibilidad de tener una pandemia persistente, entre comillas, falsa, puede estar justificando por cierto lado que un banco central siga buscando incentivar a su economía a través de imprimir dinero. Pero también por otro lado, esto puede arriesgar finalmente que la inflación se pueda escapar. Sin embargo, la inflación al día de hoy está en torno a un 2,2% proyectado para el término de este año, y lo que por supuesto esto sugiere es que la inflación, una baja inflación, permite entonces ver una política monetaria flexible, que incentive la economía, que incentive la demanda interna, pero al mismo tiempo los riesgos que esto puede llegar a tener. Sin embargo, el equilibrio que esto sostiene puede entonces traducirse en que es una política de pandemia o bien mantener las políticas sanitarias de manera restrictiva para poder contener de cierta forma a la población en torno al gasto que se está llevando a cabo y eso de alguna forma seguir justificando una política monetaria expansiva para seguir incentivando diversos sectores de la economía asiática y lograr finalmente el tan deseado desempeño por sobre la primera economía del mundo en Estados Unidos y seguir acortando la brecha de crecimiento y con ello dentro de unos 5, 8 a 10 años pronosticar o bien mencionar a China como la primera economía del mundo o posicionarla finalmente. Es probable que China esté llevando a cabo una estrategia no tan solo en términos de control de pandemia para poder mitigar obviamente el incremento de la inflación, sino que también una estrategia a gran escala para poder ser la primera economía del mundo eventualmente. En el caso de Europa, hemos visto como la inflación que alcanza niveles en torno a un 10% sigue siendo la preocupación del Banco Central Europeo y por supuesto de las economías como la española, que viene a ser una de las gravemente afectadas por el incremento de los precios y la desaceleración económica. Disculpen. Disculpen. Aquí es donde, en un año que podría llegar a empeorar aún más para el próximo 2023, se sitúa uno de los problemas más grandes para las economías a nivel mundial y que podría, como lo mencionábamos, llevarse la peor parte España. En base a lo que se ha comunicado durante el último tiempo, da por hecho que España se estancará y el crecimiento económico señalado para el próximo año va a ser mucho más bajo de lo que se esperaba en un primer momento. De hecho, las previsiones vienen a empeorar en un 65%, llegando a pasar de un 3,3% de crecimiento que se señalaba durante los primeros meses de este año, o al menos durante la primera mitad de este año para el término del 2022, y hoy hemos comenzado a revisar una previsión de crecimiento en torno al 1,2%. Por ende, la posibilidad de tener un escenario de deterioro mayor puede ser significativo sobre las economías europeas, y es donde precisamente se sugiere que Europa puede llegar a ser una de las economías más dañadas, producto ya sea de la pandemia o las consecuencias que viene arrastrando la pandemia, pero también entendiendo cuáles vienen siendo los problemas acarreados por el conflicto que se suscita o que se lleva a cabo al este de Europa al día de hoy. Los países que tienen obviamente relaciones en términos energéticos, como puede ser Alemania, en términos de la relación con Rusia, pueden ser uno de los más grandes dañados en el último tiempo o bien durante los próximos meses, y por ende aquí es donde se vienen a poner los límites. Aquí es donde Europa principalmente
fija su mirada sobre el desempeño o bien sobre la relación bélica que pueda seguir sosteniendo Rusia con Ucrania durante el último trimestre de este año y por supuesto durante los primeros meses del año 2022. En España, para hacer un comentario interesante, el gobierno asegura que no habrá cortes de gas a lo largo del próximo invierno, alguna de las situaciones que viene a preocupar principalmente por las condiciones negativas que se han dado en los gasoductos durante la última semana, las filtraciones que se han evidenciado y con ello que han afectado al mercado y por supuesto la confianza de los inversores y por ende un escenario aún más negativo para Europa en términos generales. Entre tanto, ahí es donde uno de los grandes catalizadores durante los próximos meses va a ser el comportamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, como lo mencionábamos, para poder tener en cuenta el desempeño de Europa durante los próximos meses. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Aquí es donde finalmente las previsiones comienzan a ser mucho mejores, pero se pronostica un 2023 menos favorable finalmente o que puede resentir o que puede presentar un escenario no tan favorable como puede estar pronosticándose este 2022. El fuerte impacto de la economía a nivel mundial, como lo hemos señalado, ya sea para Estados Unidos, China y Europa, entendiendo que Latinoamérica tiene dependencia de las principales economías del mundo, significativamente es uno de los grandes daños, una de las grandes preocupaciones que economías menos desarrolladas podían llegar a tener al día de hoy. Sin embargo, existe una mejora de casi medio punto porcentual en el crecimiento de la economía latinoamericana hasta un 3,5% aproximadamente, que podría tener una contracción hasta un 1,7% el próximo año. Teniendo esto en cuenta, es donde el mejor resultado de este año va a ser posible gracias a los precios favorables de las materias primas. Hemos visto como el ciclo favorable que al menos presentaban hasta el primer trimestre de este año, o el primer y segundo trimestre de este año, muestran una mayor recaudación en términos fiscales y con ello, por supuesto, compañías que pueden llegar a tener márgenes de ganancia mucho mayores al término del 2022. Hay días donde la hotelería y la alimentación, que en su momento fueron los más afectados, comienzan a tener una reactivación importante y pudiendo ser algunos de los conceptos o algunos de los puntos que puedan ser significativos para la recuperación económica de Latinoamérica. Sin embargo, como lo hemos señalado, se espera que a fines de este año la desaceleración comience a ser presente y que gran parte del 2023 podamos ver una desaceleración importante y un menor dinamismo en particular. Sin duda que aquí es donde las previsiones de una economía asiática como la China, en donde la probabilidad de seguir teniendo una política monetaria flexible aún podría incentivar finalmente el rendimiento favorable que los commodities puedan presentar en el mediano plazo y con ello favorecer a las economías como la chilena, a la peruana, en particular a través de la exportación de cobre, entendiendo que China es uno de los principales o bien el principal consumidor de cobre a nivel mundial, y con ello la posibilidad entonces de tener mayores importaciones en un ambiente en el cual la producción de cobre tiende a verse disminuida durante los últimos trimestres y la proyección de producción final para el 2022 tiende a ser menor a la del año recién pasado. Y es por eso entonces que la posibilidad de tener un valor del cobre que se sostenga por sobre los $3,35 la libra, o por sobre los $3,4 puede ser finalmente uno de los gatillantes para que monedas como el sol peruano o el peso chileno terminan siendo favorecidos en el mediano y largo plazo. La inflación, pues sin duda que es uno de los grandes gatillantes en términos de las dudas que el mercado presenta hoy por hoy. La persistencia de la inflación y el control de ciertas regiones son una preocupación mayor, y es por eso que los registros de inflación para este año, o bien para el año 2021, fue un 4,7, esperando que el término de este 2022 sea de un 8,8. Prácticamente la inflación en términos de expectativa y en términos de valor se duplica. Aquí es donde es probable que la inflación no caiga por debajo del 5% durante los próximos 7 años, tanto para Latinoamérica como el mundo entero. Y la condición en términos generales podría significar un escenario en donde los precios, o bien el eventual aumento de los precios persista y esto signifique finalmente una nueva condición. Hoy vemos, por ejemplo, en Chile, hablando particularmente de Chile, para poner un poco en contexto, los valores de los combustibles que registran o que se registran por sobre los 1.300, los 1.200 pesos, dependiendo, por supuesto, de la región, depende del combustible, etcétera. Valores que difícilmente van a ser perdidos en el mediano y largo plazo. Hablando tal vez de un periodo de 2 a 3 años, es difícil que veamos, incluso hasta de 5, es difícil que veamos un valor de caída en los precios de los combustibles por debajo de los 1.000 pesos por dólar, por tanto, o de los 1.000 pesos por litro. Por tanto, la posibilidad de tener un escenario en donde los precios, o bien este nuevo orden mundial, o esta nueva significancia, la nueva
normalidad hayan sido o bien estén llegando para quedarse finalmente y tengamos que acostumbrarnos a valores mucho mayores o precios mucho mayores en el tiempo, y eso significa que hayan, o que tengamos que ver correcciones en los sueldos, el sueldo eventualmente, y eventualmente también que las condiciones macroeconómicas tienden a mostrar una menor aceleración o un menor dinamismo durante los próximos 5 años que tenemos por delante. La pregunta es si es que se debe mantener el curso de la política monetaria, esta política monetaria restrictiva. La verdad que para restaurar finalmente la estabilidad de precios es necesario llevarse junto a una política monetaria restrictiva y fiscal que deban procurar aliviar las presiones sobre los costos de vida, manteniendo una orientación particularmente lo suficientemente restrictiva para que esté alineada con la política monetaria del ente rector de referencia. Las soluciones vienen a ser, la verdad, que bastante particulares y se puede recurrir a reformas estructurales que mejoren la productividad y alivianen las restricciones sobre la oferta. La inflación, como bien hemos conocido durante el último tiempo, tiende a remitir o bien tiende a moderarse durante sus últimos registros. En Estados Unidos vemos como el último registro de inflación que conocíamos el mes de septiembre para correspondiente a los reflejos del mes de agosto, veíamos una caída por debajo del 8,5% hasta un 8,3%. Este dato viene a dar cuenta finalmente tanto los meses anteriores, viene a dar cuenta de que las políticas monetarias restrictivas que lleva a cabo finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos parecen tener la razón y parecen obviamente encontrar un choque económico, generar un choque económico que permitan entonces entender una moderación en el mediano plazo para los precios en Estados Unidos. Es por eso que este día jueves 13 de octubre vamos a conocer un nuevo reporte de inflación en el cual se espera que vuelva a disminuir o bien vuelva a moderarse. De un 8,3% anualizado podríamos revisar una caída hasta un 8,1%. Ahora, lo que nos llama la atención de esta condición, o bien del momento por el cual atraviesa la economía americana, es finalmente ciertas condiciones, como por ejemplo las expectativas en torno a la inflación subyacente interanual, que podría mostrarse también este día jueves. Vemos cómo la inflación interanual, el núcleo, espera una contracción hasta un 8,1%. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que descuenta combustibles y alimentos, podría experimentar un avance en su registro. Y aquí es donde entendemos entonces que los precios de los combustibles que han venido cayendo, y sobre todo el petróleo, tanto WTI como Brent, que han venido cayendo durante los últimos 6 meses prácticamente, supone una mayor tranquilidad en términos de precios para la economía americana. Sin embargo, también debemos recordar que la semana pasada los miembros OPEP realizaron un recorte importante de la producción de casi un 1% de la cuota de producción mundial, por cerca de 2 millones de barriles de petróleo diario que podrían estar recortando los países miembros a partir del mes de octubre en adelante. Esta condición reviste entonces un escenario en donde los precios de las materias primas y en particular el petróleo podría experimentar avances y con ello la posibilidad de tener un escenario todavía mayor y con ello afectar finalmente el flujo o bien la dirección con la cual los bancos centrales están buscando combatir los precios del índice del precio del consumidor y por ende seguir mostrando un incremento mayor en la inflación en el mediano plazo, lo que justificaría que finalmente los bancos centrales y en particular la Reserva Federal de Estados Unidos debería seguir llevando a cabo una política monetaria restrictiva en el tiempo. Eso significaría que se aseguraría la posibilidad de tener alzas de 75 puntos básicos para la próxima reunión del próximo 2 de noviembre y probablemente terminar el año con una alza de 50 puntos básicos o eventualmente, si es que la inflación sigue aumentando en el reporte de este día jueves, podríamos seguir viendo alza incluso de 75 puntos básicos durante el término de este año, durante el mes de diciembre. Otro motivo que al día de hoy llama la atención para seguir mostrando un incremento en las tasas de interés es finalmente en la tasa de desocupación, como lo mencionábamos en un principio. Hemos visto cómo la tasa la semana pasada registró una contracción importante de un 3,7%, cayó hasta un 3,5% con una creación mayor en los puestos de empleo en un rango bastante normalizado. Previo a la pandemia, estos valores en torno a 250.000, 280.000 nuevos puestos creados mensualmente, la verdad que eran la norma. Hoy se vuelven finalmente ciertas cifras que vienen a entregar argumentos muy favorables para la economía americana, pero sobre todo por la tasa de desocupación que viene a registrar una contracción
y que con ello demuestra que el sector de empleabilidad en Estados Unidos sigue siendo uno de los más robustos. Esto argumenta o permite seguir argumentando una política monetaria restrictiva para la economía americana y con ello la posibilidad de tener un escenario en donde las tasas de interés sigan subiendo y con ello ver tal vez un agravamiento en las condiciones del mercado de renta variable debido a las consecuencias que esto conlleva en torno al agravamiento en el desempeño de la economía americana en particular. Precisamente esto es uno de las grandes preocupaciones del mercado de renta variable. Si las tasas de interés siguen subiendo, si la política monetaria en Estados Unidos se mantiene restrictiva, puede seguir siendo o puede llegar a ser un argumento para que las acciones en Estados Unidos muestren un escenario aún más negativo del que ya han mostrado este año 2022, que caen a la fecha un 25%. Por ende, aquí es donde las cifras que vamos a conocer este próximo día jueves podrían llegar a ser determinantes las perspectivas que podamos llegar a tener en el mediano y largo plazo para las acciones de Estados Unidos, como vamos a revisar a continuación. Como lo señalábamos, la política monetaria para Estados Unidos sigue siendo una política monetaria restrictiva, en donde podría alcanzar una tasa de interés en torno al 4,5% al término de este año. Para la próxima reunión del próximo 2 de noviembre, se espera un alza de 75 puntos básicos con un 83,6% de probabilidad. Para la reunión del 14 de diciembre, de acuerdo a los antecedentes que se tienen hoy por hoy, podría conocerse un alza de solamente 50 puntos básicos, que con un 60,7% de probabilidad podría ser considerada. Mientras que para la reunión de febrero, el 1 de febrero del año 2023, ya el próximo año, se esperaría un alza algo más moderada de 25 puntos básicos, que con un 60,7% es esperada por gran parte del mercado. Por ende, la política monetaria podría seguir siendo restrictiva, pero cada vez en una agresividad mucho menor, si es que la inflación tiende a mostrar, por supuesto, una moderación de acuerdo y o en línea con las expectativas que tiene el mercado al día de hoy. Pues bien, vamos a mirar rápidamente algunas de las gráficas que por supuesto a ustedes les debe llamar la atención y vamos a señalar algunos de los instrumentos para que podamos tener en consideración durante las próximas jornadas. Lo mencionábamos en un video análisis recientemente publicado en el canal de YouTube, cuáles eran nuestras perspectivas para el mercado de renta variable y la posibilidad en el corto plazo de revisar un crecimiento en las ganancias o los beneficios corporativos en torno a un 6%, lo que podría determinar un cierto movimiento favorable para las rentas variables de Estados Unidos en el corto plazo en un ambiente negativo. Vemos como el S&P se encuentra en una zona de mínimos importante, ya sea intentando perder los mínimos del año 2022 registrados en junio, julio de este año, pero también apoyándose recientemente en la media móvil de 200 periodos que actúa como un soporte de manera inmediata. La posibilidad de tener un salto a partir de estos niveles va a estar condicionada y supereditada por el reporte de inflación. Si vemos una moderación en los precios en el reporte del día jueves, la posibilidad de tener un salto importante en los precios de cara a las próximas jornadas podría aumentar considerablemente y eso significaría, y no descartaríamos que el S&P incluso pueda venir a buscar en el mediano plazo la zona de los 4.270, 4.300 puntos eventualmente. Si los precios siguen aumentando en Estados Unidos, la posibilidad de ver una caída mucho más agresiva hacia la zona de los 3.300, 3.200 puntos sería la tónica a considerar durante las próximas semanas y los próximos meses. Sin duda que este escenario negativo, si es que la inflación se tiende a moderar en el corto plazo, no va a ser descartado, sino que va a quedar en stand-by. La posibilidad de seguir teniendo un escenario de contracción para las acciones en Estados Unidos va a seguir sobre la mesa, a menos que las condiciones macroeconómicas de largo plazo tiendan a cambiar, que por el minuto las perspectivas tienden a ser negativas y con ello, por supuesto, las previsiones para los índices y los selectivos en Estados Unidos. En el caso del dólar a nivel internacional, la verdad que nos llama la atención ciertas condiciones en el tono alcista que este viene mostrando. Primero que todo, señalamos, por supuesto, el canal favorable que muestra, o el canal alcista que muestra en el largo plazo, que viene dibujándose desde el año 2007 a la fecha. Hemos alcanzado máximos o bien sobrecompras en el dólar a nivel internacional, claramente hemos alcanzado niveles de sobrecompra, pero lo que llama más la atención son el comportamiento en términos semanales para el precio. Si nos damos cuenta, las tendencias siguen siendo favorables para el dólar a nivel internacional,
pero hemos visto como durante las últimas semanas no logra superar una franja de máximos importante. Si bien la semana pasada o el cierre de la semana pasada se muestra una presión importante en los precios, hoy por hoy hemos visto que el mercado, a pesar de las expectativas por tener una restricción en la política monetaria durante la próxima reunión, parece no superar la franja de máximos. Si nos damos cuenta, en gráficos diarios, el precio tiende a mostrar cierta desaceleración en la vela diaria, no hay un gran impulso favorable que en el tiempo podría estar dejándose, por tanto aquí es donde la posibilidad tal vez de mostrar una reversión puede aumentar. Ojo con lo que pueda llegar a suceder de cara al cierre de esta semana. Si la semana pretende mostrar cierres negativos o acercándose a la zona de los 110 o los 111 puntos, podríamos ver un escenario aún más negativo para el dólar a nivel internacional del que hemos visto a la fecha. Otra condición interesante o que me llama la atención, por supuesto, es la condición bajista que el mercado podría tener por debajo de este nivel. Si es que se logra una caída por debajo de esta zona, la posibilidad de tener un escenario aún más negativo para el dólar podría acrecentarse en el tiempo y con ello entonces las oportunidades para ver ventas en el dólar a nivel internacional. ¿Qué creemos a partir de esto? Bien de la condición del dólar, esto ya es un argumento, la verdad, que va a ir en evaluación en el mediano plazo, que es revisar la posibilidad de tener un dólar a nivel internacional menos favorable en el tiempo, teniendo en consideración que las perspectivas macroeconómicas para Estados Unidos no son favorables. Esta condición o esta situación es una opinión bastante personal que, por supuesto, como lo hemos dicho y lo he señalado, va a ser revisada semanalmente o diariamente en términos de cuál puede llegar a ser la evolución. Yo sigo pensando o bien revisando y, por supuesto, en torno a el sentimiento y la experiencia que se tiene con el mercado, que el dólar a nivel internacional, si bien está y ha sido conducido por las alzas de tasas que la Fed lleva a cabo durante los últimos 8 meses aproximadamente, desde marzo, y el periodo de restricción monetaria que llevan a partir de octubre del año pasado, con los recortes en los estímulos macroeconómicos implementados a través de los quantitative easing, puede ser precisamente uno de los argumentos para señalar que el dólar, o bien ha sido uno de los argumentos para señalar el escenario robusto que el dólar a nivel internacional presenta. Sin embargo, como lo señalo y lo vuelvo a comentar, la posibilidad de tener un escenario macroeconómico para Estados Unidos mucho más débil y que se zanje las expectativas de un menor crecimiento durante el próximo año, puede finalmente determinar un escenario menos favorable para el dólar a nivel internacional y que por ende monedas como el yuan puedan tener una participación mayor en la cartera de los inversionistas a partir de los próximos meses y por supuesto de cara al próximo año 2023. En el caso del oro, las condiciones al día de hoy se mantienen pendientes a la revisión de inflación y al fortalecimiento del dólar. El metal precioso sin duda que ha estado condicionado durante los últimos meses por la evolución favorable que el dólar a nivel internacional muestra. Pero aquí es donde las cosas pueden cambiar. Si los argumentos para la economía mundial son menos favorables, como lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional esta jornada, y las previsiones para el dólar comienzan a ser menos favorables, podríamos ver fácilmente una recuperación a partir de los niveles actuales que puedan determinar un movimiento alcista del metal precioso, inicialmente hacia la zona de los $1.800 la onza, y posteriormente ver un recorrido alcista hacia la zona de los 1.900, zanjando ciertas condiciones que se puedan estar esperando en el mediano plazo. Todo va a depender, creo yo, del fortalecimiento que pueda mostrar el dólar a nivel internacional. Por ende, la posibilidad de tener un escenario en donde el dólar pueda ser uno de los principales motivos por los cuales buscar ciertas condiciones macroeconómicas va a ser interesante. Ahora, ¿qué tendría yo presente en el corto plazo para el oro? Esta secuencia de máximos decreciente en el RSI. Si esta secuencia de máximos decreciente en el RSI es vulnerada, me parece que estaríamos buscando, al mismo tiempo, si es que el oro vuelve a recuperar la media móvil simple 200 periodos, estaríamos buscando posiciones agresivas de compra sobre el metal con los niveles que hemos señalado, 1.800 y los $1.900 como un posible objetivo o posible objetivo de mediano plazo que podamos estar revisando en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que pasa en commodities como el cobre? Ya lo hemos señalado y lo hacíamos un breve comentario. Luego del descenso por más de un 4,5% a lo largo del año, incluso más en algunas de las porciones del tiempo, el mercado presenta ciertas reversiones o bien ciertas zonas de mínimos que parecen mostrar una recuperación importante. Lo que más nos llama la atención, a pesar de la desaceleración a nivel mundial, es que el cobre no cayó de manera más agresiva buscando máximos alcanzados en el año 2019 o mínimos del año 2020, sino que se ha mantenido por sobre los $3 la libra
y esto ha estado condicionado de cierta forma por la menor producción que comentábamos para países, o para la extracción y producción de cobre para países como Chile y Perú, pero también hemos revisado un encarecimiento en el valor del yuan en el mercado de divisas que viene siendo respaldado de alguna forma por ciertos mercados y que podría terminar en una cierta recuperación del metal rojo. Una recuperación del metal rojo podría significar, como lo hemos señalado por consecuencia, un fortalecimiento para el peso chileno y para el sol peruano, que mientras el peso chileno cotice por debajo de la zona de los 950, es mucho más probable ver una caída hacia la zona de los 900, 890 o los 880 pesos por dólar, que ver un avance hacia los 1000 pesos por dólar o los 1060 eventualmente. Yo soy de los que considera, como lo hemos señalado, de un debilitamiento transversal para el dólar y que con ello esto signifique un periodo o un proceso negativo para el tipo de cambio local que ha alcanzado máximo histórico este año 2022. Dentro de la secuencia o bien de las revisiones de largo plazo que hemos señalado para el par, destaca nuestra previsión de ondas de Elliott, que señala una onda A que ya se ha completado inicialmente, una onda A, una onda B que alcanzó la zona de los 1000 pesos por dólar y que estaríamos entonces desarrollando un proceso bajista para la zona de los 800 pesos por dólar en el largo plazo para su cotización. En el corto plazo, para el tipo de cambio local, aquellos que son operadores del dólar frente al peso chileno, y la pregunta que hemos comentado, bien he compartido en el LinkedIn esta jornada, es si es que ustedes son partidarios de ver un tipo de cambio por debajo de los 950 o por sobre los 950 al término de este año 2022. En lo personal, creo que el término del año 2022 zanja un tipo de cambio por debajo de los 950 pesos por dólar. Es por eso que mis posiciones de trading están apuntando a caídas hacia zonas de mínimo, como se señala acá las transacciones. Dos ventas que tengo en dólar frente al peso chileno, que están obviamente señaladas ya en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube. Y en el caso de revisar un petróleo, lo que más nos llama la atención en términos de la evolución del oro negro, como es conocido, son los cambios o bien de perspectivas que el commodity ha tenido en torno o bien después de las previsiones pasadas. Estos recortes por una cuota de un 1% en la cuota de producción mundial son ligeramente significativos, pero tampoco pueden zanjar la posibilidad de tener un escenario demasiado alcista para el petróleo. Debemos recordar que Estados Unidos todavía sigue liberando reservas estratégicas que están próximas a acabarse. Por tanto, una vez estas reservas estratégicas se acaben, es cuando creemos que el petróleo realmente podría experimentar un salto importante en su cotización. Ya hemos visto finalmente cómo el petróleo ha avanzado el último tiempo, pero precisamente a partir de los mínimos que el petróleo puede alcanzar en gráficos de menor temporalidad, pueden zanjar un escenario favorable durante las próximas semanas. Me parece que es muy probable ver un escenario en donde el petróleo busque una posible condición de un hombro cabeza a hombro invertido para poder desarrollar una estrategia técnica eventualmente y que con ello podamos entonces estar considerando un posible escenario alcista en su cotización. Aquí quiero señalar el hombro cabeza a hombro invertido, en donde tenemos por acá un primer hombro, la cabeza, y probablemente un segundo hombro que esté en proceso de desarrollo. Si el petróleo no cae por debajo del nivel que vamos a señalar a continuación, creo que es posible, es muy probable ver un escenario alcista en la cotización del petróleo y con ello ver un escenario favorable en el tiempo hacia las previsiones que tienen bancos de inversión como Goldman Sachs. De hecho, si proyectamos parte de las evoluciones que el petróleo muestra en torno a la cabeza, de este hombro cabeza a hombro, podríamos trazar finalmente un objetivo técnico hacia los valores cercanos que está señalando Goldman Sachs en torno a los $110 el barril, con los cuales podría terminar este año 2022 cotizando el oro negro como es conocido en el mercado. Otra señal que me parece interesante de mirar es, por supuesto, la contracción o bien el escenario de deterioro que muestra el RSI como fuerza relativa. Una ruptura de una potencial tendencia que pueda seguir desarrollándose en el gráfico semanal puede significar
un mayor incremento en los valores del petróleo, eventualmente una recuperación de la fuerza relativa, y con ello buscar un escenario favorable en el tiempo y las posiciones de compra que podamos estar estableciendo durante los últimos 3 meses de este año 2022. Pues bien, estimados, hemos zanjado nuestras perspectivas para algunos de los instrumentos más importantes este año, en este último trimestre de este año 2022. Por supuesto que toda previsión que hemos estado señalando van a ser actualizadas y seguir siendo comentadas en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica y por supuesto a través de las sesiones de Zoom, lunes, miércoles y viernes a las 1 de la tarde hora de Nueva York, actualmente a las 2 de la tarde hora de Chile, como siempre. El horario fijo son las 2 de la tarde hora de Chile. Y te quiero comentar que dentro de pronto vamos a estar inaugurando nuestro canal de Telegram VIP para nuestros clientes y usuarios de Admiral Markets Latam. Va a tener ciertos requisitos, así que atentos para que te sumes a este nuevo canal de Telegram VIP, en donde vamos a tener muchas garantías, seminarios exclusivos de preapertura de mercados, un AM Latam Squawk, que lo que vamos a estar haciendo va a ser compartir de manera auditiva los datos macroeconómicos más importantes que se puedan compartir, entregar en la semana, comentarlos, señalar qué significa esto para los distintos instrumentos y que así tú tengas una noción de cómo puedes actuar frente a tus instrumentos favoritos y cómo puedes llevar a cabo tus próximas estrategias de trading. Así que te dejo invitado a esto, para que te sumes a nuestro canal de Telegram o bien a nuestro grupo VIP de clientes en Admiral Markets Latam, en donde vamos a tener un grupo exclusivo de Telegram, el grupo VIP, seminarios exclusivos lunes, martes y viernes por la mañana para revisar la preapertura de Estados Unidos y por supuesto de los principales mercados para que tengan las primeras ideas de trading que puedas llevar a cabo durante la jornada, y nuestras sesiones de trading de mentoring one-to-one, en donde no tan solo vas a poder tener clases privadas de trading, donde puedas mejorar tu estrategia, mejorar tu forma de analizar el mercado, sino que también si quieres asistencia en materia de operar, de ideas de trading personalizadas, o bien en algún minuto si tienes alguna idea y quieres una asistencia, algunos comentarios en vivo, estar siendo apoyado al momento de comprar o vender algún instrumento, de decir, mira, acá puede ser un mejor stop loss, por acá mejor puede ser un take profit, esperaría cierta condición, te puedes obviamente sumar a estos beneficios siendo parte del grupo VIP de clientes de Admiral Markets Latam. Repito, seminario exclusivo lunes, martes y viernes por la mañana para revisar la preapertura de Estados Unidos y las primeras ideas de trading que son consideradas también por mi parte. Nuestro canal de Telegram exclusivo, en donde vas a recibir nuestro AM Latam Squawk, comentarios en vivo y auditivos de las principales noticias macroeconómicas para que las puedas entender y operar, y nuestras sesiones privadas de mentoring y por supuesto de guía de trading diaria de manera en vivo para que puedas obviamente ser un mejor trader y mejorar tu rentabilidad en el día a día. Así que te dejo invitado. Si te quieres sumar a este grupo VIP, solicita información enviándome un correo electrónico al correo renato.campos@admiralmarkets.com y te estaré entregando las primeras pistas y por supuesto sumando a los primeros envíos de correos electrónicos. Con esto me despido. Te quiero agradecer, por supuesto, la participación en esta revisión de nuestras perspectivas para el último trimestre de este año 2022 y atentos a las actualizaciones que vamos a estar dando en nuestras sesiones de trading lunes, miércoles y viernes de manera gratuita. Gracias a Alberto por participar y por estar ahí en los comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo seminario junto a Admiral Markets Latam.